Es decir, se han definido una serie de indicadores que nos tienen que servir, por lo menos esta es la voluntad de este grupo, que veis que es tremendamente multidisciplinar, que han participado especialistas de diferentes especialidades médicas. Y esto conformado lo que llamamos la norma de acreditación. Pero ahora aquí sí a los ponentes, a los panelistas de esta mesa, me gustaría preguntarles ¿para qué puede ser útil una norma de acreditación como esta? Sobre cómo se aborda el dolor oncológico en estos momentos. ¿Qué destacaríais como principal aportación de esta norma? El orden de intervenciones, quien se anime primero, que abra fuego, da igual. Venga. Yo me atrevería a decir que cuando algo tan sensible como es el padecer dolor resulta que puede estar infradiagnosticado y que incluso el 50% de los pacientes pueden no tenerle controlado, sin duda denota una necesidad para trabajar en esa materia. Y precisamente este proyecto me parece que se está centrando en eso, ¿no? En acreditar, bueno, pues un abordaje que es que se hace necesario. Yo creo que, con respecto a la utilidad, creo que su principal utilidad es que el abordaje adecuado del dolor oncológico no dependa del código postal, es decir, no dependa de la voluntad o del oncólogo o de la unidad del dolor o del paliativista o de su médico de primaria, sino que sea algo que está integrado como un servicio de calidad dentro de los hospitales. Y destacaría que, me siento muy orgullosa de haber participado en esta norma, porque una de las cosas que más me han gustado es esa capacidad integradora donde todos los puntos de vista han sido partícipes de la norma y, por supuesto, incluyendo los pacientes que son vitales y que realmente se sitúan en el centro del sistema. Sí, yo quiero hacer hincapié en este punto que ha notado Concha, ¿no? Yo tengo ahora la experiencia reciente de la redacción del Plan Andaluz del Dolor, del cual soy director, y he constatado que efectivamente que el dolor oncológico, digamos, se suele tratar bien en todos los centros sanitarios de Andalucía y, por supuesto, de España, pero con un cierto componente subjetivo, que es lo que tú apuntas. Es decir, se lleva bien a costa de una relación interpersonal entre el oncólogo, paliativista o unidad del dolor, pero sin un parámetro homogéneo en todos los centros hospitalarios. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos en todos los hospitales, de tal manera que en un hospital funciona de una manera distinta a otro hospital, incluso dentro de la misma capital. Creo que este proyecto, del cual también me siento muy honrado de haber colaborado con tan excelentes ponentes, creo que esto viene a subsanar este grave problema, ¿no? Y a homogeneizar efectivamente un tema tan importante como es el dolor oncológico, tanto por la repercusión fundamentalmente personal que tiene y el menoscabo en la calidad de vida de los pacientes oncológicos, como también en la repercusión económica que supone un inadecuado tratamiento y una inadecuada disfunción entre los distintos servicios. Sí, yo también, como parte también del grupo de trabajo de cuidados paliativos de la Sociedad Española de Medicina de Familia, sí que, además de unirme a mis compañeros, ¿no?, en la valoración, quizá tres puntos, ¿no?, como vitales, ¿no?, como me parece que como más importantes, ¿no? Uno, el tema de que todos nos ponemos en la boca muy fácilmente la interdisciplinariedad, pero ahí es donde realmente nos duele, porque la multidisciplinariedad va por la nómina, ¿no? Es decir, pues pongo varios recursos, pero puede que esos recursos nunca hablen entre sí, nunca se reúnan, nunca se coordinen, ¿no? Entonces, yo creo que algo en el espíritu de la ley, ¿no?, de esta propuesta es intentar poner por escrito esos puntos de encuentro, esos lugares de encuentro, para que realmente eso ayude y haga un traje a medida, ¿no?, que eso, sobre todo en mi pequeña parte, ¿no?, del mundo de los cuidados paliativos, es como de lo que hacemos honra, ¿no? Un segundo asunto es la importancia que me parece que una medida como esta esté evaluada y contrastada por los pacientes y por las familias, ¿no? Y por eso el que también dentro de los panelistas estén los familiares y los pacientes también me parece que es fundamental, ¿no? Esta propuesta está tamizada por ellos, ¿no? Y un tercer asunto, y ya desde la SENFIC, ¿no?, sí que me parece muy importante que uno de los criterios como imprescindible
en un equipo en el que igual de primaria directamente o estrictamente he venido yo, ¿no? Pues que uno de los criterios sea el estar de la mano de todos los recursos hospitalarios y comunitarios, ¿no? El que dentro de la formación como imprescindible se considere la valoración integral y el tomar conciencia y el formar y el investigar y el hacer docencia a atención primaria, ¿no? Yo creo que eso hace que la red llegue mucho más lejos, ¿no? Muy bien. Si alguien del público quiere hacer alguna intervención, que levante la mano. Mira, allí detrás. No sé si tenemos la disponibilidad de algún micrófono. Si no, no tenemos micrófono. ¿Sí? ¿Nos facilitarán un micrófono? ¿Puede ser? O si no te levantas, sí, levántate o acércate aquí. Como somos pocos, si estuvieses más cerca, te oiríamos mejor. Pero bueno, a ver. Sí, nos pregunta si hay programas de atención domiciliaria. ¿En qué zona? ¿En Tarragona? ¿O dónde? No, en nuestras provincias. Ah, en nuestras provincias. Bueno, concretamente, eso, me ha presentado Manel como jefe de servicio de la unidad de paliativos de Navarra y ahí hay un programa de atención domiciliaria que cubre todo Navarra y ahora, cuando empecé el proyecto estaba ahí, ahora estoy en La Rioja y hay otro programa igual de extenso o más que el nuestro, sí. Por favor, ahora tienes un micrófono, coge el micrófono, más que nada porque lo estamos retransmitiendo en streaming y no se te oirá la voz, no saldrás en el vídeo. Y era por eso, porque como no lo he encontrado, ese tipo de equipo no lo he encontrado incluido dentro de la lista que habéis puesto, pensaba que a lo mejor no trabajabais con este equipo. No, eso, yo vengo de parte del grupo de trabajo de cuidados paliativos de la SENFIC. Concretamente, yo trabajo en equipo específico, pero en ese grupo estamos representados médicos hasta de urgencias, desde atención primaria, desde urbano, rural y de equipos específicos, sí, sí. Vale, entonces, de ámbito hospitalario y de ámbito domiciliario, sí, sí. Vale, entonces vosotros hacéis como una revisión, estudiamos cada caso, ¿no? Por decir, y entonces valoráis qué es lo más adecuado el programa al que lo queréis integrar, ¿no? Por ejemplo, si PADES requiere que tiene que tener un ingreso, pues un ingreso. Luego, cuando no hay control de síntomas crónicos, pues a lo mejor ya se le da de alta a esta persona, se va al control del dolor, a las unidades de control de dolor, ¿no? Digamos, son los pasos y la unificación de todo eso de una valoración de un paciente para poder llegar a controlar ese tipo de síntomas. Era más por curiosidad, por saber si el sistema funcionaba igual que como donde yo trabajo, vamos. Era por curiosidad, ¿eh? Yo creo, unidades de cuidados paliativos, si no me equivoco, existen distribuidas en todas las comunidades de España. En unas, como siempre pasa, pues estarán más implantadas que en otras, pero yo creo que lo que hace esta norma no es es homogeneizar que independientemente del momento en el que se encuentre el paciente a lo largo de su vivencia oncológica, va a tener una atención que sea integral y que pueda cubrir en un momento determinado el punto que necesite. Exacto. Que puede no ser un paliativista o puede no ser la unidad del dolor, puede ser su oncólogo o puede ser su oncólogo radioterápico. Es decir, que en todo momento la estandarización del cuidado no depende de dónde esté el paciente viviendo y va a depender sí que realmente de en qué momento de su ciclo vital esté el paciente. Vale, es lo que me refería, de ir pasando a las necesidades que tengan. Era más por curiosidad, ¿sabes? Claro, aquí os hemos hecho una síntesis de del trabajo muy enfocado ya a esta relación a los diferentes
que ha anunciado, lo que ha presentado Jimmy, es decir, mira, hemos definido 2 indicadores para mejorar todo lo que es el control del dolor oncológico. No, que yo lo encuentro estupendo, que diferentes profesionales... Pero nos hemos explicado todo el trabajo en detalle porque pensábamos que sí, ya, no era pero, el objetivo. claro, pero bueno, está bien estas preguntas que haces. Sí. Bien. No, concretamente, por ejemplo, ¿no? O sea, para que veas un poco la línea en la que hablábamos de intentar plasmar o poner evaluadores, ¿no? En el camino, dentro de una estructura o de una propuesta de control, de ayuda al paciente en el manejo de un síntoma como el dolor, ¿no? Sí. Pues uno de los indicadores en los que hemos estado de acuerdo, no ha llegado a ser imprescindible, pero sí muy recomendado, ¿no? Es que cada servicio tiene que tener una ruta asistencial que recoja la adecuada coordinación de la agenda de los pacientes y asegure una atención integrada, considerando diferentes dispositivos y niveles asistenciales. Vale. O sea, ya basta de que yo pongo y tú quitas, yo pongo y tú subes y yo no me entero, dónde tiene que estar, ¿no? ¿Dónde tiene que estar? Lo que sí que es verdad que la propuesta va hacia un programa, no es una propuesta que yo creo que se pueda evaluar, pues o por lo menos no lo hemos pensado así, pues para un centro de salud o solo para una unidad del dolor. Es decir, es para todo el sistema. ¿Cómo le hacemos un traje a medida para que no se pierda y para que no le quede ni corto ni largo? ¿No? Es un poco la idea, ¿no? Bueno, pues yo os felicito por ello. Sí, lo que tratamos precisamente con este plan es evitar la asimetría que se produce en los distintos hospitales, en los distintos sistemas públicos de salud, que cada uno funciona un poco de una manera personal y subjetiva, ¿no? Se trata de establecer unas reglas del juego homogéneas para todos. Voy a tomar también la palabra a propósito de esto. Yo querría hacer un comentario, y es que la participación de los pacientes en este programa ha hecho que, o al menos yo me he sentido muy a gusto así, es que estaba claro que quienes estaban definiendo, o sea, participábamos de la definición del valor que aportábamos, ¿no? Los pacientes. Y entonces, como se comentaba, nos hemos referido más a qué es lo que hace falta para, como comentaba la doctora Pérez, para acompañar el ciclo vital del paciente al margen de la estructura que fuera la que estuviera prestando cada uno de los servicios, que eso cambiará seguro de un territorio a otro. Sí, y bueno, y solo para una última acotación, es que en la metodología hicimos las olas Delphi y los Delphi preguntábamos lo mismo, pero tal vez en una manera más fácil de entender para los pacientes. Entonces, en ambas olas tomamos en cuenta la perspectiva de ellos e inclusive ciertos criterios en los que la concordancia no iba con la de los clínicos, la de los pacientes era muy elevada, entonces fueron incluidos. Todo esto de aquí, que bueno, lo explicamos brevemente o lo explicamos rápido, está disponible en la página web. Lo puedes revisar y ahí están los 39 criterios y están entre los de coordinación y evaluación un poco de lo que conversabas. Y asimismo ya estamos preparando para poderlo publicar y que sea de acceso para todos. Por tanto, podréis poder ya vosotros tener acceso a este documento, ¿de acuerdo? Entonces, otra pregunta que se nos ha ocurrido es decir, vosotros estáis acostumbrados a trabajar con la guía GADO, si no voy equivocado. Entonces, ¿qué similitudes y diferencias encontraríais entre esta norma y con la guía, en relación con la guía? Bueno, tomo la palabra, creo que me siento un poco implicada. Yo creo que una de las principales diferencias es decir, la guía GADO tiene su lugar para los profesionales sanitarios que nos dedicamos al tratamiento o que vemos pacientes con dolor oncológico, pero es una guía para profesionales exclusivamente. Es verdad que es la primera guía que existe en España que sea interdisciplinar, donde se ha tenido en cuenta todas las especialidades. Es verdad que recoge toda la bibliografía y que es, bueno, pues quizás el mejor documento que hay en España en dolor oncológico, pero en ningún momento es un documento donde haya tenido la integración del paciente, que yo creo que es fundamental. Y además no es un documento donde se establecen las evidencias que hay sobre el dolor oncológico, pero no se establecen las necesidades de calidad en el tratamiento del mismo. Sí que creo que si realmente somos capaces de implantar esta norma en los hospitales españoles, podría haber una nueva edición de GADO donde muchas de las cosas que se dicen habrían cambiado completamente y habrían mejorado. Sí, yo creo que no colisionan, yo creo que se complementan. La guía GADO es, como su nombre indica, una guía orientativa para seguir el tratamiento del dolor, que lo que aporta es una orientación al profesional de la salud a seguir ese tratamiento del dolor oncológico, mientras
que el proyecto nuestro lo que establece es un plus en la calidad. Es decir, si queremos tener unos servicios, unos hospitales, porque engloba absolutamente a una gran cantidad de servicios con esa calidad necesaria, es el cumplimiento de una serie de requisitos que aparecen en esta guía y que nos va a permitir efectivamente dar ese salto no solamente de una orientación, que está bien y es necesaria, sino además de una cumplimentación de unos ítems que nos parecen fundamentales para mejorar la atención al paciente con dolor oncológico. ¿Y esta guía qué nivel de implementación ha tenido o está teniendo? ¿Está muy implementada en los centros? Pues está, o sea, no es una guía que se utilice, es una guía clínica y lo que te habla es no solamente de modo de tratamiento, sino te habla un poco de la evaluación, te habla de la prevalencia, de largos supervivientes, que gracias a Dios, pues hoy el cáncer en más del 50% de los pacientes son largos supervivientes, entonces por lo tanto hay que ver cómo orientamos el tratamiento de estos pacientes. Y la impregnación es muy grande. Es la guía más descargada, con diferencia, es una guía que está libre en Internet y es la guía más descargada tanto en España como en toda Latinoamérica. Aunque no implementa, insistimos, o sea, no habla de calidad, habla de cuál es la evidencia en el dolor oncológico. Y mientras que esto es un paso distinto y un paso mucho más cualitativo. Habla de qué tenemos que hacer para lograr implementar todo eso. Es como ir un poco más allá. Sí, yo creo que es ir más allá. GADO es algo elemental, necesario, fundamental y que ha cumplido una faceta importante durante muchos años, pero que ahora lo que estamos dando es una oportunidad a los centros hospitalarios para acogerse a esta nueva guía, para dar ese salto cualitativo. Luego, por tanto, sin menospreciar que en absoluto, al contrario, es necesario seguir manteniéndolo, lo que aportamos es un plus importante de calidad. Sí, yo no participé en la GADO, pero la conozco y sí que yo creo que la diferencia, ya hemos hablado, estamos añadiendo a lo que ya decimos, ¿no? A lo que ya hemos dicho al principio, pero por ejemplo, por poner un ejemplo que me parece diferencial, que sigue siendo nuevamente, aparte del tema de los indicadores de calidad, ¿no? De una ruta realmente para que veamos que sí que estamos donde debemos, ¿no? Es el tema de los pacientes, es decir, como criterio imprescindible para evaluar un tratamiento farmacológico, se debe establecer un plan terapéutico consensuado con el paciente. Consensuado con el paciente. Es decir, puede ser, por supuesto que también, como otro de los indicadores, es que haya un protocolo basado en la evidencia, que ahí es donde más incide la guía GADO, ¿no? Aquí añadimos, vale, la evidencia puede decir una cosa, pero el paciente me tiene que confirmar que vamos bien. Y además que vamos a evaluar, o sea, que el éxito me lo va a poner él, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental y diferencial, ¿no? Sí, además, o sea, por ejemplo, en la guía GADO hay una parte que habla de recursos para el paciente que le dan direcciones de Internet donde vienen recursos para pacientes con dolor oncológico. Pero es algo impuesto, no les hemos preguntado en ningún momento a los pacientes, porque es algo para profesionales. Pero yo no le he preguntado a mis pacientes si ellos querían que yo publicase esto. O sea, no han intervenido, porque es que es una guía para profesionales. Esto es una guía que lo que habla es de una ruta asistencial distinta. Sí, por eso comentaba antes, ¿no? Que hablar de calidad pues es estar hablando de aportar valor a lo que es el proceso, ¿no? Y en ese sentido, los pacientes hemos participado, bueno, yo creo que en casi todos los ítems se puede observar que hay una convivencia entre el profesional y el paciente, ¿no? Porque los pacientes, ¿qué esperan y qué no tienen en los pacientes oncológicos con respecto al tratamiento del dolor? Primero, ¿Qué esperan y qué les falta? O sea, vamos a ver, fijaos incluso en el propio título, ¿no? de la reunión de hoy, ¿no? Hablamos del dolor oncológico. Será el dolor en el paciente que tiene cáncer, ¿no? Eso es lo que queremos abordar, ¿no? El dolor en el paciente, no el dolor oncológico. Entonces, esto es lo que subyace en la actitud terapéutica habitualmente, ¿no? El abordar lo que es la enfermedad, abordar los síntomas. Lo que vamos a conseguir con esta guía es que vamos a estar abordando al paciente desde un punto de vista mucho más holístico y mucho más participativo. Estamos hablando de un paciente activo, un paciente que va a tomar de una forma compartida las decisiones, que va a poder poner el acento en algunos aspectos que a lo mejor
con la mejor de las voluntades, antes no se le ha estado preguntando, ¿no? Daros cuenta que si de lo que hablamos es de mitigar el dolor en un paciente, el paciente tiene mucho que decirnos, no solo en el diagnóstico y en la valoración del dolor, sino también en cómo abordarlo, ¿no? Porque tiene él también que comprometerse con ese abordaje y participar de él, ¿no? Entonces, nada mejor que tomar de una forma compartida las decisiones. Y luego yo creo que hay algo que yo pues no soy paciente en este momento, pero creo que hay algo muy importante y es que, como decía Claudio antes, esto marca rutas asistenciales, ¿no? Entonces, creo que es fundamental porque, por desgracia, en nuestro país hay mucha desequidad en un sistema que supone que es público y universal. Sin embargo, es muy deficitario en cuanto, dependiendo de dónde vivas, tienes acceso a unos tratamientos, estoy hablando de tratamientos analgésicos o no, un tipo de técnicas, por ejemplo, intervencionistas o no, o la coordinación. Pues, por ejemplo, yo ayer vi una enferma que me mandaron de paliativos para hacer una técnica que no es muy frecuente y que se hace allí. Ese tipo de cosas no son públicas, dependen un poco de la voluntad, como decía antes Ignacio. Entonces, el hecho de crear una norma permite que las carteras de servicios y que el acceso del paciente a determinados servicios pues, esté muchísimo más estandarizado y más homogéneo y, por supuesto, esto añade calidad a lo que hacemos. Sí, yo creo que en ese salto cualitativo que hemos hablado anteriormente está indudablemente la participación del paciente. Yo creo que eso es esencial. Pero no solamente la participación del paciente, yo voy un poco más allá, incluso creo que lo debatimos en las reuniones que hemos tenido, ¿no? Yo creo que el éxito de este programa se alcanzará cuando superemos la barrera o el concepto exclusivo biopsicosocial del paciente, ¿no? El paciente es algo más, no solamente es un aspecto biopsicosocial y hablamos de una manera distante. El paciente tiene un componente espiritual que es al que queremos llegar también. El componente espiritual, la espiritualidad no solamente es religiosidad. La religiosidad forma parte de la espiritualidad, pero no es toda, ¿no? La espiritualidad es el sentido trascendente que tiene la persona, ¿no? Independientemente de sus creencias. Entonces, nuestro éxito en un momento tan importante para un paciente como es el dolor oncológico llegará cuando este programa impregne especialmente a todos los profesionales y seamos capaces de llegar a ese fondo del paciente, ¿no? A esa sensación que tiene el paciente en estos momentos de lo que para él supone la vida, ¿no? La trascendencia y la necesidad de ser trascendente en esta vida. Y creo que el paciente oncológico lo necesita y lo precisa. Y creo que en esta línea estamos bien orientados para concienciarnos de que nunca hablemos más de dolor oncológico, sino de dolor en el paciente oncológico y conocer en toda su integridad al paciente, que el paciente tiene no solamente unos antecedentes emotivos y sensoriales con el dolor, sino tiene también un componente espiritual que le da soporte e incluso mayor fortaleza, a lo mejor, para mejorar la cualidad del dolor. Sí, yo, en la misma línea, yo creo que ya está dicho, ¿no? Pero por un lado, claramente el paciente y la familia va a ganar en protagonismo, y eso está claro, ¿no? O sea, o esa es la propuesta nuestra, ¿no? El espíritu nuestro de la ley es ese, ¿no? Y también en tranquilidad, ¿no? En descanso. Yo crecí en la época en la que Houston era el nuevo Lourdes, ¿no? Es decir, y además es que realmente había sitios, había cosas en las que se aportaba cosas muy diferenciales, ¿no? O sea, tratamientos distintos que aquí no están disponibles, ¿no? Cada día vamos más a una protocolización por enfermedades, ¿no? Unas rutas claras y ahora si pasa A haremos B y si pasa C haremos D. En cambio nos permitimos licencias con el dolor que no deberíamos permitirnos, ¿no? Yo subo y bajo porque a mí me ha ido bien. Dices, no, sí, me parece bien que te ha ido bien, pero ¿y algo más? Porque a mí me ha ido bien esta otra cosa. Y es que realmente tenemos el mismo paciente y como sigamos por donde nos ha ido bien, ¿no? Entonces, yo creo que claro, el escenario en el que yo conozco sobre todo es el final de vida, ¿no? O sea, esta guía, esta propuesta para todo aquel paciente que tenga dolor oncológico en todas las fases, curativas o no curativas, ¿no? Concretamente con la fase final, pues la fragilidad o la sensación de inseguridad pues es grande, ¿no? Entonces, el tener la tranquilidad de que hay una coordinación, ¿no? De que queremos estar de la mano y de que realmente se ve que estamos de la mano, porque lo que hablas con uno te vuelve por el otro, o sea que las vías de coordinación están marcadas y además los protocolos y los tratamientos que se ofrecen tienen sustrato y fundamento detrás, ¿no? Que salgamos ya del a mí me ha ido bien esto, ¿no? Entonces, tranquilidad y protagonismo, para mi gusto, dos aportaciones, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Bueno. Entonces, digamos, después de este trabajo, que
¿Vosotros os sentís satisfechos con esta norma que hemos acabado de elaborar? ¿Pensáis que recogen todos los aspectos a tener en cuenta, los aspectos claves de la atención al paciente oncológico? Bueno, seguro que todos no los recoge. Seguro que todos no los recoge. Aparecerá mañana o pasado alguno que no recoge. No se nos habían ocurrido y todos los que se nos han ocurrido sí los recoge. Yo creo que lo que significaría más de este proyecto es, por un lado, que lo que hemos dicho clarísimamente, ¿no? La participación del paciente de una forma activa, no como sujeto que recibe un tratamiento, ¿no? Sino de una forma activa, señalando aquellas cosas que tienen valor para él, ¿no? A mí eso me parece que es muy diferenciador de este proyecto. En segundo lugar, que estamos poniendo más intensidad en aspectos de calidad, como se ha comentado, ¿no? Aspectos más cualitativos, ¿no? Más que como solo guía. Y yo sí incluiría el aspecto de la personalización al final de cualquier, o sea, del abordaje. O sea, de todo este proyecto subyace que al final cualquier abordaje se va a ajustar a esa persona concreta que tengo delante. Yo, que soy un poco inconformista, o eso me dicen en mi casa, pues todavía no me siento satisfecha. Y no me siento satisfecha porque esto creo que es el germen. Ahora falta realmente primero probarlo. Yo estoy temblando cuando hagan el piloto en el hospital porque seguro que más de un tirón de orejas nos llevamos y eso que creemos que somos la pere, que nos encanta el dolor y que tal. O sea, entonces, creo que es el principio. Todavía no me siento satisfecha, aunque creo que es el germen y que lo importante va a ser ser capaces de que este germen se lleve a cabo en la realidad en los hospitales, en los hospitales y en todo el ámbito asistencial en España. Sí, yo creo que el papel todo lo soporta, ¿no? Y lo que hemos escrito está muy bien, francamente bien, excelentemente bien, pero nos queda pasar de lo que escribimos a lo que hacemos, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que debemos afrontar ahora y lo que debemos hacer, cada uno en nuestro foro, cada uno en nuestra competencia, llevarlo a una realidad palmaria y posiblemente pues, dentro de un año, año y pico, podemos reunirnos otra vez y ver si lo que hemos escrito tiene su recompensa en la práctica diaria, ¿no? Que es lo fundamental. No obstante, como lo escrito está bien, yo ya os adelanto que desde el Plan Andaluz del Dolor vamos a incorporarlo para las acreditaciones de las unidades del dolor. Creo que es una buena materia, creo que es un buen inicio y que ahora lo que conviene es el desarrollo humano, que es lo más difícil, pero también lo más importante. Sí, totalmente de acuerdo. Extrapolando esta recomendación que hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Este criterio, desde los cuidados paliativos a todas las profesionales, disciplinas, especialidades, ¿no? No solo para la nuestra, pero me parece un ejemplo muy claro en respuesta a lo que dices. Todos los pacientes deben tener un acceso a cuidados paliativos y de soporte a lo largo del curso de su enfermedad, de acuerdo a la estructura asistencial existente en su área geográfica. Pues hay veces que, a pesar de que haya una voluntad, si el recurso no lo permite, a veces no podemos tener las mejores opciones disponibles, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido el déficit en un área de trabajo en el que he estado de una buena unidad del dolor que pueda permitir, no tenía una unidad del dolor, pero una buena unidad que pudiera ser accesible a la respuesta de los pacientes en el ámbito comunitario. Siempre era, pues eso, pues tenemos que ir a un entorno, ¿no? Sobre todo para las técnicas invasivas, ¿no? Pues teníamos que ir al entorno hospitalario, pues eso, en un entorno que hay una dispersión geográfica, que hay lugares a los que no se puede llegar, o de los que los pacientes no pueden salir con facilidad, pues eso a mí me ha dificultado poder ofrecer todo lo mejor que yo sé que se puede, ¿no? Entonces, yo creo que como primer paso está bien, yo creo que es adecuado y seguro que tendrá versión 2.0, ¿no? Y estaremos encantados de participar. Pero yo creo que la clave también es la estructura asistencial existente, ¿no? Pues creo que esto tiene que ir al legislador y al que puede poner el recurso para que verdaderamente el tratamiento del dolor sea más homogéneo a nivel nacional, ¿no? Y eso yo creo que no es así, ¿no? Bueno, yo también digo
así porque aunque soy un poco Pepito Grillo y un poco así el chinche, pero también es verdad que antes era impensable que en los hospitales de España la gente cuando llegase le preguntasen a la urgencia o a un ingreso por la intensidad del dolor, por el EVA. Y ahora prácticamente yo creo que en toda España, en cualquier hospital, cuando llegas a la urgencia o cuando te ingresan, te preguntan cuánto te duele y bueno, es un primer paso, ¿no? Yo creo que esperemos que esto también se implante en todos los hospitales españoles. Me queda una... Sí, Jimmy, habla. Bueno, creo que sí, o sea, metodológicamente creo que lo hemos hecho bien, hemos tratado de buscar la mejor evidencia que hemos podido encontrar, pero o sea, es algo real, la evidencia va a seguir surgiendo, van a haber cambios terapéuticos, van a haber nuevos manejos que vamos a tener que, o sea, la norma va a tener que evolucionar conforme evolucione la evidencia, eso creo que está claro, que si de principio... Creo que personalmente y creo que por todo el equipo de trabajo, creo que es una iniciativa que no solamente que sentimos que está bien, sino que en cierto punto nos reconfortó, o sea, con el producto final. Y como lo mencionan, que sí, que esta es la parte, entre comillas, más fácil y el papel lo aguanta todo. Y ahora nos va a tocar implementarlo en los centros y poder ejecutar planes de mejora y saber dónde es que tenemos que redirigir más esfuerzos. Bien, queda alguna pregunta más y luego os dejaré un minuto antes de acabar para que digáis lo que queráis. Lo que sí que pediría es que me pusieran otra vez la presentación que ha hecho Jimmy Martín, porque de alguna manera aquí estamos hablando en representación del grupo de trabajo, el grupo core de este proyecto. Yo pienso que es importante, no el primero no es importante, pero a partir del primero el resto es importante porque son realmente la gente que ha trabajado con AINCO y está impulsando este proyecto que tenemos previsto que haya una segunda fase ya. Y esta segunda fase es la implementación. Es decir, vale, ya la tenemos, ya hemos hecho la teoría y ahora cómo pasamos a la práctica. ¿Pensáis que es el momento oportuno para introducir esta norma? ¿Cómo será recibida en los hospitales? ¿Los gestores, la administración, estarán interesadas? ¿Cómo lo veis esto? División de opiniones. Hombre, yo creo que todo lo que está, o sea, ¿no? Cualquier gestor, cuando oye hablar de calidad, ¿no? Pues suena clink, clink, ¿no? Suena la máquina registradora, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier cosa que esté basada en evidencia, sea protocolizada y cuente con todos los agentes del sistema, ahorra dinero. Entonces, si ahora viene una época difícil, pues más a favor de que sea un buen momento para protocolizarnos, ¿no? Porque la dispersión o la autodeterminación prescriptiva, por ejemplo, ¿no? Pues eso no tiene mucho fundamento y además gasta dinero. Entonces yo creo que hasta por la situación social me parece que es un buen momento siempre para esto, ¿no? Y especialmente ahora, ¿no? Yo no soy tan optimista. Dice que un optimista es un pesimista bien mal informado, ¿no? Pero no lo soy. Yo creo que va a costar trabajo. Va a costar trabajo y quizás necesitemos el apoyo de la Administración para considerar un elemento fundamental, esencial, en esa atención de calidad, ¿no? Y que al final va a redundar en una disminución en el costo, que eso es quizás lo que haya que trasladar. Al fin de cuentas, la Administración se mueve por ese aspecto. Y que en esa tarea también vamos a tener mucho que decir a aquellos que hemos estado trabajando en este aspecto. Creo que nosotros, cada uno en el sitio donde estamos, vamos a tener que promover la necesidad de implementar esto realmente en todos los centros hospitalarios. Yo soy un pelín más optimista que Ignacio. Creo que los servicios de calidad en los hospitales cada vez tienen un papel más predominante y más central. Creo que ha habido un cambio radical de hace unos años ahora y que esto va a facilitar que se implementen. También creo que, bueno, pues supongo que desde SECA y desde todos los que hemos participado con la ayuda de, pues supongo que de Ferrer, etcétera, es muy importante hacer una buena implementación por consejerías del plan. Es un buen momento porque están reformándose, este año se revisa la estrategia de cáncer. Se está haciendo la estrategia, por lo menos en Madrid, de cuidados de pacientes largos supervivientes, están las estrategias de cuidados paliativos que se están revisando. Yo creo que es un buen momento y que la calidad cada día se tiene más en cuenta en todo el diseño hospitalario. Aparte de que ahorre
o no ahorre es algo que nos gusta, es una medallita que nos gusta ponernos. Y como es gratis, que solamente implica un poquito más de trabajo, pues al gestor, desde luego, gustarle le va a gustar. Tendremos que convencer a nuestros compañeros, que creo que les convenceremos. Sí, yo, fíjate que del plan, lo que he visto es que ha sido muy conservador en el sentido de no requerir inversiones, se adapta a la situación local que existe en cada caso. Nos has leído un ejemplo y así podrían ser todos. Se van ajustando a las situaciones. Entonces, yo creo que esto no va a haber un problema economicista, ¿no? Con esto. Yo creo que va a ser más bien un aspecto de lo que es la rutina, ¿no? Es cambiar un estilo de trabajo. Lo mismo que decíamos antes del plan, que es fantástico porque contempla la participación del paciente, pero es que luego la tienes que llevar a hacer participar. Y eso no es lo que hoy resulta rutinario. Entonces, yo creo que es donde vamos a tener dificultades, ¿no? Y en esto, al final, tendrá éxito o no según la implicación del profesional finalmente, ¿no? ¿Y los pacientes? Es decir, los pacientes, ¿cuál pensáis? Si son conocedores que existe esta norma, ¿cómo van a reaccionar? ¿Qué van a pensar? ¿En qué pueden ayudar los pacientes a introducir esta norma, ¿no? Yo lo fácil que veo de esto, y es en lo que los pacientes somos una buena llave, es precisamente con quienes gobiernan, ¿no? Ya sea a nivel central o autonómico, ¿no? A mí es que eso es lo que me parece que, llevando un buen proyecto como es este, en el que se está hablando de calidad, esto lo tienen que comprar sí o sí, y además no les va a valer un duro más. Bueno, un duro, eso es muy antiguo. Un euro más. Esto van a decir que sí o sí, y además apoyado por muchísimos profesionales y por los pacientes, vamos, ese va a decir que sí. Yo creo que no hay ningún problema en eso, pero luego hay que estarlo aplicando. Y la aplicación es la que es un cuerpo a cuerpo, profesional y paciente, sea la que sea la especialidad y paciente. Es ahí donde va a hacer falta pues, romper rutinas, hacer el ejercicio de toma compartida de decisiones que decíamos antes, y esto es mucho más difícil de lo que puede parecer. Es que al final uno se mete en una rutina, en unas prisas, y es natural, ¿no? Yo creo que es en lo que va a costar trabajo. Yo creo que es verdad lo que dices, ¿no, José Luis? Que la cultura del cambio es lo que más cuesta, ¿no? O sea, una institución que camina ya en un camino fijo, desviarte del camino es lo que más cuesta. Pero creo que es probable que cuando empecemos a trabajar con esta norma haya muchos ítems que no cumplimos y que ver al de al lado, que a lo mejor sí que los cumple, pues a nadie le gusta estar en la última fila, ¿no? Y eso ayuda a que se pueda ir mejorando, y además es algo que es dinámico. Es decir, no creo que nadie ahora mismo seamos capaces de cumplir al 100% todas las especificaciones de esta norma. Sin embargo, creo que es el camino que va, o sea, que no es un camino para mañana ni para pasado, pero que es un camino a largo plazo. Sí, esto es reiterar más lo que hemos comentado, ¿no? Yo creo que va a costar trabajo, insisto, quizá algo más pesimista, va a costar trabajo y que vamos a necesitar el impulso no solamente personal de los que estamos aquí, sino incluso de sociedades científicas, de las asociaciones de pacientes y de la Administración para conseguirlo. Yo no lo veo imposible, lo que sí que va a costar trabajo porque efectivamente la acomodación a la rutina diaria hace que siempre cualquier cosa, aunque sea de calidad y en redundancia a los pacientes, la tendencia de la Administración siempre es a la pereza, ¿no? Pero bueno, en nuestra mano está y nuestra capacidad está. Lo que sí es cierto es que es un documento importantísimo, necesario, válido y con gran expectativa de futuro. Sí, y en ese sentido también reiterar otra vez el tema de la atención primaria, ¿no? Es decir, parece que, ¿no? Siempre estamos hablando de que cuando llegue el crónico, ¿no? Cuando llegue el paciente que va a llegar, que yo creo que ha llegado ya hace tiempo y que estamos con él entre manos, ¿no? Cuando llegue, pues parece que el futuro nos llama hacia movernos más en el entorno comunitario, ¿no? Es el espacio donde el paciente, si le preguntan, suele querer estar, donde cuantas más cosas lleves a ese entorno mejor.
la propuesta respira eso, ¿no? Respira un estar en red, no que estén los pacientes más allá, sino que todos los servicios se puedan mover en los distintos ámbitos y cuanto más potencia es primaria también a nivel de eficiencia es mejor, ¿no? Entonces, por ese lado también le veo posibilidades, ¿no? Pero, venir. Muy bien. Quedan 4 minutos para acabar. Por tanto, yo os daría 1 minuto cada uno, incluyendo a Jimmy, tiene otro minuto, para que, si queréis decir algo para concluir. Por ejemplo, me han quedado algunas preguntas del tintero que habíamos hablado, pero me parece que ya lo habéis ido diciendo cada uno en vuestras respuestas. Esta necesidad de implantarlo, hacer una prueba de piloto, por tanto, invito a la audiencia, si un hospital puede estar interesado, contar con nosotros para participar en ello. Este enfoque progresivo de que no vamos a cumplir todos los estándares el primer año, hay que ir trabajando, esto es la mejora continua, ¿no? Etcétera. Por favor, José Luis, si tú quieres empezar para esta conclusión final. Fíjate, yo querría poner el acento en un aspecto, y es que el abordaje del dolor en el paciente con cáncer es un abordaje absolutamente sociosanitario. Cuando hablamos de atención sanitaria y atención sociosanitaria, pues este tema precisamente me parece que es el paradigma de hacer ver que el abordaje es siempre sociosanitario, ¿no? Tenemos el ejemplo, el Hospital del Futuro es el domicilio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el foco está en paliar el dolor en ese paciente, va a ser ahí donde esté. Entonces, yo pondría el acento en eso, ¿no? Ya no hablamos de una atención sanitaria, sino que hablamos de una atención sociosanitaria del paciente y de su entorno. Pues yo me gustaría destacar, bueno, primero dar las gracias a SECA no por la invitación aquí, que también, pero sobre todo por obligarnos a trabajar, obligarnos entre comillas, a trabajar en esto. Creo que es muy difícil, igual que es relativamente fácil hacer un proyecto de calidad en dolor agudo, creo que es muy difícil en cualquier cosa que sea crónica o en cualquier aspecto del dolor que sea tan cambiante como es el universo del dolor en el paciente, como dice José Luis, con cáncer, que puede ser una variedad inmensa. Y yo también poner deberes también a SECA, ¿no? Que no abandone simplemente ya lo hemos escrito y aquí se queda, ¿no? Sino que esto sea realmente un proyecto a largo plazo de futuro donde la transversalidad del paciente que tiene un cáncer y tiene dolor a lo largo de su enfermedad, pues haga que mejoremos todos. Sí, yo me sumo a ese agradecimiento y a esa felicitación por esta iniciativa de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y también por la iniciativa de la industria farmacéutica de Ferrer, por darnos la oportunidad de haber trabajado desde hace ya bastante tiempo con grandes compañeros de los que hemos aprendido absolutamente muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que esto va a redundar en dos cosas. Una quizás primero inicial y luego un objetivo fundamental. La manera inicial es quizás lo que hemos dicho antes, homogeneizar los servicios, homogeneizar las estructuras y una calidad que sea extensiva a todos los centros hospitalarios de España. Pero este no es el fin. Esto es un medio para conseguir un fin. Y el fin no es otra cosa que llegar al fondo del paciente, llegar a lo que hemos dicho, sobrepasar ese concepto biopsicosocial para entrar incluso en el aspecto espiritual del paciente, comprenderlo, entenderlo y hacer ese tratamiento integral, ¿no? Que todos deseamos y que todos queremos, especialmente en un paciente con dolor oncológico. Son pasos que vamos a dar sucesivamente, pero yo me sentiré satisfecho, totalmente satisfecho, cuando hayamos conseguido ese segundo paso. Sí, esto parece que estemos pidiendo el voto, ¿no? Para el último minuto. Para mí, a modo de conclusión, pues yo diría lo que es esta mesa, ¿no? Es decir, no sé, en la práctica clínica, que es de donde más vengo yo, ¿no? No siempre es fácil compartir criterios, no solo pacientes profesionales, sino entre distintas disciplinas que trabajamos en los mismos territorios y con la misma gente, ¿no? No siempre es fácil compartir esto y este proyecto yo creo que es una muestra de que sí que es posible, ¿no? Es decir, que lo que nosotros proponemos como una ruta para el sistema sanitario
pues nosotros lo hemos hecho realidad en el trabajo que hemos hecho diario, ¿no? O sea, es decir, en esta revisión conjunta, ¿no? Y a veces renunciando a prioridades, ¿no? Porque ese es el trabajo de la priorización en el estudio, ¿no? El decir, esto sí que va más importante, más allá de que para mi negociado esto sea más importante ahora, ¿no? El renunciar para ganar, ¿no? A mí me parece que eso es un buen aprendizaje, ¿no? Y también agradecer a la SECA y a Ferrer la participación en el proyecto, ¿no? Bueno, sí, también agradecer a SECA, a Ferrer por incentivar y liderar el proyecto, pero que yo quería, recogiendo todo un poco todos los comentarios, que si bien es cierto el manejo o el control del dolor en los pacientes con cáncer puede llevar mucho tiempo, la noticia es abrupta. O sea, cuando a una persona le dicen que tiene una patología oncológica, es casi que de un momento a otro. Y creo que lo que sí hemos tomado en consideración, y creo que es algo valioso en este sentido de la acreditación y de la norma, es que tomamos en cuenta, como lo dice José Luis y como lo dice Ignacio, todas las esferas, esa biopsicosocial, sociosanitaria, incluso la espiritualidad de ese paciente, que lo que necesita no es solamente tal vez paliar un síntoma, sino sobrellevar su enfermedad de la mejor manera y que mejore su calidad de vida. Eso. Muy bien, gracias. Bueno, ya veis, esto es un proyecto que pone en evidencia todos los valores de lo que es la calidad, es decir, el compromiso y la colaboración entre pacientes, clínicos de diferentes disciplinas, industria, universidad. Por tanto, a partir de este compromiso y esta colaboración es como se puede seguir avanzando y conseguir alcanzar y superar estos retos, en este caso, pues mejorar todo lo que es el sufrimiento de las personas con cáncer. Muchas gracias y hasta otra.